En el clima de violencia que padece México, los jóvenes han sido los más afectados, ya que la participación activa de estos dentro del crimen organizado va en aumento. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, factores como pobreza, marginación, falta de oportunidades, desarrollo social y humano contribuyen a este fenómeno, aunque también existe un reclutamiento forzado de las mafias. En Ruta 44 quisimos hacer este ejercicio, hablar con los jóvenes en torno a un tema que es realmente medular en el país, como es la inseguridad. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Fátima Guzmán Rizo, ella es estudiante de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Fátima, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Manuel Alejandro García Garibay, él es estudiante de Derecho de la Universidad Enrique Díaz de León. Manuel, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación y un saludo a todos los espectadores. María Inés Apis Páez, ella es estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UNIVA. María Inés, bienvenida. Muchas gracias. Y Emilio Michel Fonseca, él es estudiante de Estudios Políticos de la UDG. Emilio, bienvenido. Gracias, Carlos. Bueno, pues ya les planteé el panorama del tema. Vamos a empezar con una pequeña introducción de cada uno de ustedes. Comienzo contigo, Fátima. Vale. Pues pensando en el tema de la inseguridad, entonces hay que pensar en qué dimensión estamos trabajando, ¿no? En primera escala, pues hay que entender que es un fenómeno que estamos, dirigiéndonos o direccionándonos al fenómeno de la violencia. Entonces, cuando estamos pensando o haciendo el ejercicio de reflexión acerca de la violencia, entonces normalmente vienen estas asociaciones viscerales que pues no están en balde, no es por menos. Y es normal asociarlo a ese tipo de situaciones. Sin embargo, hablar de la violencia, en último término, es también es complejo por la escala que llega a tener, porque estamos hablando de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad en diferentes aspectos, ¿no? Finalmente, creo que la vulnerabilidad no deja de ser una incapacidad o más bien una sobreexposición a situaciones de riesgo, y al mismo tiempo es esta situación en donde tampoco tenemos oportunidad de reponernos a ella. Entonces son diferentes aspectos que están conectados en una misma situación. Y pues bueno, yo creo que ahí empiezo. Bueno, ahorita si quieres abundamos en cada uno de estos aspectos que planteas. Manuel, una primera intervención sobre el tema de la inseguridad. Bueno, el tema de la inseguridad es un problema que afecta no solo al Estado, sino a todo el país, a los municipios. Principalmente a los jóvenes, son las principales víctimas de este terrible mal que nos acontece, y creo que el gobierno en los tres niveles de poder tiene que tomar medidas contundentes y eficaces para poder combatir esto que nos aqueja. Muy bien. Inés, una primera intervención también tú. Sí, pues yo creo que como ya mencionaron anteriormente, este fenómeno creo que nos afecta a todos de una manera pues muy, muy grande, y en el sentido de que nosotros somos estudiantes, creo que es demasiado preocupante, ya que, pues, por ejemplo, estamos expuestos a estas situaciones en muchos escenarios, ya sea tanto yendo a la escuela, saliendo de la escuela, y pues realmente creo que esto es una situación muy triste porque pues hacemos esas cosas pues ya sea por necesidad, por gusto, o sea, tanto salir como regresar, igual y movernos en el transporte público, y creo que no debería ser así, o sea, creo que tanto, como ya mencionaron, el gobierno o las mismas instituciones deberían hacer algo al respecto en este gran problema. Muy bien. Y Emilio, una participación, la primera. Claro que sí. Bueno, para comenzar quisiera mencionarte, Carlos, en el estado de Jalisco somos aproximadamente 2 millones de jóvenes. Entonces, para dimensionar tanto los espectadores como el tema o la magnitud de es necesario dimensionar la cantidad de jóvenes o las personas que son objeto de la violencia en el estado de Jalisco, y pues tratar de analizar y llegar a estos puntos de interseccionalidad que llegan a todos los estudiantes, todos los jóvenes, sin importar las barreras, ¿no? Muy bien. Bueno, ya tenemos un primer panorama planteado por nuestros invitados. Bueno, me gustaría empezar ya, Fátima, a desmenuzar esto que tú planteabas al principio también de la vulnerabilidad. Hace poco salió una encuesta de un organismo que hablaba de que los jóvenes se sienten inseguros en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco en general. ¿Esa percepción tú también la compartes? Creo que naturalmente a lo que iba con, por ejemplo, el tema de las vulnerabilidades es que
yo no necesito estar expuesta a una situación visceral, a que me estén apuntando un arma para sentirme violentada o vulnerada, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a mapear dimensiones diferentes en qué aspectos o cómo estamos entendiendo la violencia y en qué manera y en qué medida estamos en contacto con ella, ¿no? Claro. Por ejemplo, como estudiante me estoy enfrentando a determinadas barreras, ¿no? O como mujer, por ejemplo, me estoy enfrentando a otras barreras. Como estudiante a otras, como ciudadano a otras y en la cotidianidad a otras, englobándolas a todas. Claro. Y tocando el tema de la el último aspecto que tocabas acerca de la conexión que tienen los... Interseccionalidad, perdón. De acuerdo. Pues sí, o sea, sigo siendo un mismo individuo que trastoca con todas Perfecto, esas eres el mismo individuo con distintos factores. A ver, empecemos por el de estudiante. ¿Cómo te sientes tú respecto a la inseguridad como estudiante? Primeramente, o sea, me siento... Primeramente, como estudiante te afrontas a empatar tus responsabilidades, por ejemplo, profesionales, con las demás situaciones en las que estás en tu vida diaria. En tu entorno, sí. Claro. Entonces, en principio, la vulnerabilidad de que muchas veces estas dimensiones no compaginan o chocan mucho, pues nos habla de carencias, por ejemplo, en estructura de la escuela o estructuras en las condiciones de nuestro hogar. Entonces, todas esas cosas al final del día terminan reduciendo tu papel como estudiante, por ejemplo, y en ese sentido ya encontramos esa vulnerabilidad. O sea, afecta, la inseguridad a tu papel como estudiante. Sí, claro. Porque, digamos, si yo me encuentro en una situación de constante violencia, me tengo que levantar muy temprano, por ejemplo, para llegar a la escuela, estoy expuesta a diferentes situaciones que, por ejemplo, tengo mi trabajo de tesis en la computadora, ¿no? Claro. Entonces, me levanto a las 4 de la mañana, voy a la parada del camión, y en ese momento llega alguien, me asalta, y pues yo ya perdí mi trabajo de tesis, entonces mi papel como estudiante se ve vulnerado. Claro. Y esto es ejemplificándolo con algo más visceral, ¿no? Pero también el tema de qué tanto me permito entonces yo incidir en ese espacio, claro, si no tengo una base estable para poder hacerlo, ¿no? Muy bien. Manuel, en ese sentido, ¿consideras tú que los gobiernos del color que sea y de la estructura que sea han fallado en garantizar a los jóvenes precisamente este clima de seguridad? Mira, Carlos, yo creo que los gobiernos, independientemente del partido, hacen su trabajo, generando mecanismos de prevención del delito en este caso, de persecución de los mismos, de investigación, pero creo que en México falta crear una cultura de la denuncia, que es lo que nos hace falta. Porque muchas veces los delincuentes cometen sus delitos, hacen y deshacen, y no es hasta que la gente interpone su denuncia cuando se realiza una investigación para poder dar con los responsables de estos males. Entonces muchas veces la sociedad piensa que está fallando el gobierno, que el Poder Judicial está fallando, las fiscalías, pero realmente tiene que existir una denuncia a fin de que se lleve a cabo una investigación y poder ir ahora sí que limpiando todo el panorama social de estas personas que nos hacen tanto mal a la sociedad. Y no es hasta que ahora sí que se inicie con esta cultura de la denuncia para que el panorama empiece a cambiar. Sí, con mucha frecuencia se habla de que en México el problema es la impunidad, que no se castiga a los delincuentes. Sin embargo, tú tocas una parte medular de esto. Si no hay la denuncia, exacto, entonces no se puede dar seguimiento a un delito, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. O sea, es muy difícil, o en este caso a veces hasta de mala suerte, que al estarse cometiendo un delito, los policías municipales, estatales, logren la detención en flagrancia. Claro. Entonces, con detención en flagrancia, pues no se tendría mayor problema, pero cuando no hay detención en flagrancia, la gente ve como la situación que les sucedió que fueron víctimas de un delito como algo que ya quedó, claro, al aire, y no se toman ahora sí que el tiempo en ir a denunciar, que quede ya un antecedente para que cuando se inicie con la investigación se pueda dar con estas personas. Muy bien. Inés, una visión de tu parte respecto al papel que ha desempeñado el gobierno en este combate a la inseguridad. Pues yo no estoy como tan cerca como él que estudia leyes, pero desde mi perspectiva como estudiante creo que ha sido deficiente en este sentido porque, por ejemplo, como estudiantes, yo creo que mis compañeros y varias personas que asisten a la escuela a la que voy, nos sentimos vulnerables porque no creemos que haya la seguridad necesaria ni
como el proceso necesario para sentirnos pues seguros. Y en este sentido, por ejemplo, de las denuncias, yo creo que la gente no denuncia tanto por el hecho de pues lo que se habla de qué tan tardada igual y es una denuncia, o tenemos como esta ya idea de que igual tu denuncia no va a proceder, o la corrupción. Siento que son muchos factores por los cuales como tampoco hay como esa cultura desde mi perspectiva. Y pues en mi escuela he tenido de cerca pues muchas personas que han sufrido violencia hasta afuera de la institución, y considero que la zona en la que está ubicada la escuela es una zona demasiado transitada, pasan patrullas incluso, y aún así hemos sufrido pues robos a mano armada, o que les quitan sus computadoras, sus cámaras, en el caso que estudio comunicación. Entonces pues creo que sí es deficiente todo. Inés, ¿eso significa de alguna manera que la gente no denuncia porque no confía en las autoridades o al menos no confía en que haya buenos resultados? Sí, claro, esa es mi perspectiva. De acuerdo. Emilio, tenemos que hacer una pausa, pero antes alcanzamos a comentar contigo algo. A ver, respecto a este mismo punto, ¿cómo percibes tu papel de la autoridad respecto al tema de la inseguridad? Sí, es necesario también añadir, como dicen mis compañeros, no hay una cultura de denuncia porque simplemente el Estado en las últimas ocasiones revictimiza a la víctima. Es encargado de evitar dar una solución de justicia cuando debería de dar solución directa, ¿no? Entonces, si no hay una cultura de denuncia, es porque no ha habido una cultura de justicia. Y eso es encargado el Estado, a final de cuentas, no el ciudadano. De acuerdo. Esto entonces, digamos, no se podría imputar al ciudadano el que no denuncie porque, digamos, que la burra no era arisca, ¿no? Claro. Si bien es un deber moral no, del ciudadano tener que hacerlo, también es una obligación del Estado brindar la seguridad y justicia. Y en ninguna de las dos partes se está cumpliendo. Muy bien. Vamos a ir a la primera pausa. Regreso con más de este tema. En un país con más de 100.000 desaparecidos, son los jóvenes quienes integran el mayor segmento de la población que vive en esta calamidad. Según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el 75% de las personas reportadas como desaparecidas no superan los 31 años de edad. Entre los menores de 18 años, el 53% son mujeres y 47% varones. Una mirada de los jóvenes a la inseguridad es el ejercicio que hacemos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Hace un momento, Fátima, me hablabas de tu vulnerabilidad como estudiante respecto a la inseguridad. Hoy te pregunto en tu condición de mujer, de joven y mujer, además. Integrando un poquito la perspectiva de joven, mujer y estudiante. Claro. O sea, por ejemplo, el tema de la incidencia, ¿no? En temas de academia, incluso pasa mucho como estudiante de políticos, y lo tomo de una profesora y de una conferencia, qué tanto podemos incidir nosotras como mujer dentro de los aportes a la academia, ¿no? Pero eso es una probadita, ¿no? Como mujer y como joven, el tema es que no solo me siento vulnerable en el sentido de tener una base de seguridad aportada por el gobierno, ¿no? Sino también en que son constantes las situaciones, por ejemplo, en temas de transporte público, ¿no? El mismo tránsito de ciudadano, de joven o de lo que sea, el mismo tránsito y exposición que uno tiene, es decir, las situaciones que se presentan dentro del transporte público, ¿no? Uh-huh. O sea, utilizar la ciudad, las calles mismas. Sí, representan ya de entrada un desafío por la única condición de ser mujer, ¿no? Uno tiene que estar más al pendiente, estarse con ligeras adecuaciones a la conducta, ¿no? De estarse muy al pendiente, estar el doble del pendiente, claro, de quitarse los audífonos, de checar en qué asiento te vas a poner, incluso de ir programando el tipo de ropa que tienes que utilizar para pues sentirte segura en un espacio en donde no deberías de tener ese tipo de prioridades en mente. Claro. Ahora, tú ves seguramente en la televisión, donde tú veas,
que de repente en otros países hay dispositivos de seguridad que brindan más tranquilidad, por ejemplo, en el transporte público, cámaras, etcétera. En Jalisco y particularmente en la zona metropolitana no existe esto. Tenemos, por ejemplo, el tema del programa del botón de pánico, pero el tema con la aplicación, ¿no? Es decir, no solo necesitamos mecanismos o necesitamos a lo mejor este tipo de propuestas, sino necesitamos ver cuáles son las condiciones de aplicación. Por ejemplo, en muchos lugares donde está el botón, los botones están arrancados. Uno no tiene como la certeza de que el botón esté accionado o que esté, porque no hace ninguna especie de ruido. Es silencioso el reporte, por ejemplo. Y el tema de pues, en qué momento van a llegar las autoridades a auxiliarme si es una situación en donde de verdad me siento expuesta, ¿no? Si es una situación de urgencia, por ejemplo, ¿qué tanta garantía yo tengo de que ese dispositivo en especial va a funcionar? Si a priori la idea de que estén, por ejemplo, patrullando unidades de policía, pues debería ser algo que ya deberíamos de tener de base, digámoslo así, y no está, por ejemplo. Claro, es muy esporádica la presencia. A ver, Manuel, hace un momento aquí tus compañeros dijeron que no es que tanto que el ciudadano no denuncie, sino que no confía en la autoridad. Sí, mira, Carlos, obviamente ha habido casos donde al ciudadano se le revictimiza y se le restringe un poco el acceso a la justicia, pero también está la parte buena donde en muchos casos se han logrado dar con los responsables de ciertos delitos y pues esto no sería posible sin la denuncia. Creo obviamente se tiene que trabajar en ese aspecto con las fiscalías para que mejoraran su sistema de atención hacia las personas, hacia la sociedad en general y que estos pudieran acceder con mayor facilidad al acceso a la justicia. Claro, porque aquí mencionaban que se revictimiza a las personas. Por ejemplo, eso lo podemos ver en las fiscalías, como tú citas, los trámites que hay que hacer que son de varias horas y la gente que denuncia a veces es expuesta en forma indigna a una serie de situaciones. Sí, de hecho, y a veces una persona, bueno, ahora sí que compara situaciones, ¿no? Dice, bueno, me robaron un celular, pero de aquí a que me toman mi declaración, mi denuncia, pues voy a perder todo un día de trabajo y a lo mejor me sale peor. O sea, voy a perder más económicamente, voy a lo mejor a meterme problemas en mi trabajo. Entonces, es lo que te comento, que sí tiene que mejorarse el sistema de que la ciudadanía pueda acceder con mayor facilidad a la justicia por parte de las fiscalías. Eso no abona mucho a lo que decía, por ejemplo, Inés, de una cultura de denuncia, cuando no existe la transparencia y la rapidez para atender al ciudadano, ¿no? Es así. Así es. Bueno, muy bien. Inés, a ver, en tu condición de estudiante, de ciudadana, de mujer, ¿cómo percibes la inseguridad en la zona metropolitana? Pues, como ya mencionó anteriormente, yo creo que estamos expuestas en todos los ámbitos y no solamente, por ejemplo, afuera, en el sentido de tomar el transporte público para asistir a la institución, sino hasta dentro de la escuela. Creo que como mujer tienes que estar, pues como dijo ella ya anteriormente, estar alerta en todos los momentos, porque creo que este tema de inseguridad y de violencia hacia las mujeres es tan preocupante, tan alarmante y hay muy poca respuesta acerca de este tema, que las mujeres de verdad creo que no nos sentimos seguras en ningún sitio, o sea, tanto adentro de la institución, fuera de la institución, creo que no hay como esa seguridad. Y creo que va de la mano con esto de que las autoridades o realmente como las personas que deberían hacer algo al respecto, pues no hay respuesta alguna de parte de todos esos. ¿Y qué pasa en las calles, en los centros comerciales, en el cine, a dónde van? Pues creo que es lo mismo, o sea, tanto pues cuerpos policiales como, no sé, la seguridad de una misma plaza, o sea, creo que no hay como esta seguridad en ningún aspecto, tanto privado como de gobierno. Creo que no hay como ese seguimiento hacia los ciudadanos. Y en el caso de los centros comerciales, por ejemplo, tengo entendido que están obligados a brindar X número de seguridad, pero luego la autoridad no supervisa que cumplan esas medidas, ¿no? Claro, creo que estamos expuestas en todos los sentidos y, por ejemplo, hay veces en que la respuesta no es tan rápida, o sea, de que igual y haces esta denuncia, pero no acude a tiempo y pues ya en ese lapso de tiempo pues ya se perdió. Claro. Emilio, si hiciéramos un ejercicio, a lo mejor es tanto ocioso, ¿pudiéramos ubicar todos los cuerpos de seguridad que ofrece el Estado? Tenemos policía municipal, ¿qué más tenemos? ¿Qué ubicas tú? ¿Qué percibes?
Tenemos desde Policía Estatal, bueno, ahora ya la nueva Guardia Nacional Guardia incluso. Nacional. Tenemos Policía Estatal, Municipal, tenemos seguridad privada, por ejemplo, en los centros comerciales que dicen mis compañeras. Tenemos un sinfín de protección, por así decirlo. No, y ahora hasta el ejército del también ejército, te va a proteger. Pero bueno, de nada siento, ya es en el ámbito personal, de nada ha servido. Recientemente tuvimos hasta narcobloqueos en el estado de Jalisco. Eso yo no lo veía desde que estaba en la educación básica prácticamente. Y digo, esto es consecuencia pues, de la violencia y de la que, por cierto, los jóvenes somos objeto. ¿Por qué digo esto? Digo, Jalisco es el tercer estado, bueno, representamos el 17% a nivel nacional de gente desaparecida. Y de esos principalmente somos objeto los jóvenes, de los cuales en el rango de edad de hombres están entre los 20 y 29 años de edad y entre mujeres que son de 15 a 19 años. Es decir, son mujeres muy jóvenes que en realidad pues no creo que se sientan ni protegidas ni apoyadas por un sistema de justicia. Esta estructura que yo te decía que el gobierno ha creado, Ejército, Guardia Nacional, policías estatales, federales, municipales, etcétera, bueno, pues es un cuerpo muy amplio para muy pobres resultados, ¿no? Es una gendarmería bastante amplia para un problema bastante grave y que pues al parecer no ha dejado muchos resultados y lo único que ha dejado como evidencia es el nivel de delincuencia, el nivel de peligro que se vive en el Estado y pues a nivel nacional también hay que evitarlo. A ver, aquí tus compañeros han aportado el tema de una cultura de impunidad, porque no se castiga el delito, o falta de cultura de denuncia y eficiencia por parte de las autoridades. ¿Tú qué percibes? Otro problema más respecto a la aplicación de las leyes para que haya seguridad. ¿Qué percibes? Claro, existe un sistema de justicia bastante quebrantado. Es decir, por ejemplo, voy a poner como ejemplo este suceso bastante trágico de unos estudiantes, 3 estudiantes que desaparecieron hace, si no mal me equivoco, unos 4 o 3 años y aparecieron disueltos en ácido. Y uno de los encargados, la autoridad que debería de impartir justicia, dijo en un audio que estaban en el lugar y momento incorrecto. Digo, ¿cómo eres joven y estás yendo a tu casa, saliendo de la escuela, y por estar en un lugar y momento incorrecto, amaneces en un tambo de ácido? Quiero decir, no genera mucha confianza y no genera mucha solución. Ahora, una autoridad que está para brindar seguridad en todo el Estado. Claro, es servidor público. No puede decir que ahí es un lugar incorrecto. No. Él está para que sea correcto cualquier lugar de Jalisco. Cualquier lugar de Jalisco. O sea, está dando por bien sentado que hay ciertos sectores en donde no se puede estar y que no va a haber solución. Simplemente no tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque amaneces en ácido. De acuerdo. Fátima, ¿las políticas públicas que se han generado para combatir la inseguridad te parecen correctas o te parecen que están perdidas o simplemente no las han aplicado de forma adecuada o la ley dice una cosa pero en la práctica son otras? Digo, desde la perspectiva de estar aprendiendo o de no tener un panorama tan construido, sí me quedo con esta última palabra que señalaba, por ejemplo, Emilio, de el sistema está quebrantado, ¿no? ¿En qué sentido? La deficiencia que encuentro yo es en temas de, por ejemplo, coordinación en primera instancia. A lo mejor no me sirve de mucho, digo, claro que son importantes, que exista una estrategia en este sentido, un programa en este sentido, que exista, digamos, la infraestructura, si no hay un esfuerzo de coordinación entre las autoridades. Por ejemplo, si yo voy a meter una denuncia, de repente me dicen, no, tienes que ir a tal lado, en este lado me mandan a otro lado y con cualquier trámite, ¿no? Lo vemos desde escalas muy inferiores hasta escalas que de verdad tienen sentido de urgencia. Entonces, en el ¿esto a qué va? A que en términos de perspectiva, entonces la red que yo tengo de seguridad no está completa, no está coordinada, entonces no está cumpliendo su función de cobijarme y de darme esta sensación de yo puedo recurrir con claridad a este lugar, yo puedo recurrir en este sentido a este lugar, porque sé que en este lugar va a haber una respuesta, ¿no? Entonces, y en segundo término, por ejemplo, está el tema del diálogo. ¿Qué tanta apertura hay a incorporar por ejemplo, perspectivas disidentes de no, yo no estoy de acuerdo con esta estrategia, me importa esta? ¿Qué tanta apertura hay en el sistema tal y como está a, por ejemplo, poner en disputa o por lo menos en discusión las condiciones en las que está? ¿Qué tanta hay apertura, por ejemplo, de integración a los jóvenes a decir, bueno, ¿cuál es la situación en la que estás? ¿Cómo se está haciendo el diagnóstico si no es a partir de entablar un diálogo, ¿no? Sí, o sea, realmente para calificar como tal una política pública tendremos que hacer
un análisis exhaustivo de una por una, pero en términos de perspectiva, creo que es importante dimensionar eso, los esfuerzos de coordinación, de integración de los actores que están inmersos en la problemática. Claro. Entonces, en ese sentido, tiene dimensión esta palabra de quebrado, ¿no? Muy bien. La verdad es que estás dando también en el punto neurálgico el tema de la coordinación. Tenemos tantas policías, pero no se coordinan. Vamos a una pausa, regresamos con más del tema. La violencia es la principal causa de muerte entre los jóvenes en México. Estadísticas oficiales muestran que la mitad de los homicidios que suceden en el país ocurren a jóvenes entre los 15 y 34 años. De acuerdo con estos datos, los jóvenes enfrentan la grave realidad de que es más posible que mueran asesinados que en un accidente o como consecuencia de una enfermedad. Una mirada de los jóvenes a la inseguridad, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Manuel, tú eres estudiante de Derecho. Sí, Carlos. Yo quiero suponer que tú tienes una visión muy de la mano del derecho. ¿Qué es lo que consideras tú que hay que hacer para empezar a combatir con firmeza este tema? Bueno, Carlos, como lo comentaban, tiene que haber una coordinación en los 3 niveles de gobierno con las policías a fin de que se logren planes para la persecución principalmente del delito y el combate de los mismos. Pero también tenemos que dividir los delitos del fuero común y los delitos del fuero federal. En este caso, en nuestro estado, considero que debemos de pedir ayuda a la federación a fin de poder combatir la delincuencia organizada que nos ha rebasado. O sea, las policías municipales y estatales no pueden con la delincuencia organizada y la federación también es obligación apoyarnos y ayudarnos a combatir la misma. Como resultado o como evidencia, pues tenemos la quema de camiones que hubo hace unos días, donde pues, fuimos testigos del descontrol social que hubo. Y por otro lado, en el tema de los delitos del fuero común, bueno, son delitos como asalto, acoso sexual, como comentaba nuestra compañera, lo que se vive en el transporte público, y que son delitos que obviamente tienen que generarse políticas públicas donde los gobiernos ayuden a disminuir estas problemáticas. También cada centro universitario, porque no nada más es afuera en cuanto al tema de afectación a los jóvenes, también en los centros universitarios se dan ciertos delitos como son el acoso sexual, el abuso sexual, y no solo es afuera, sino adentro de los centros universitarios donde también se tienen que generar controles para prevenir estos males que afectan a los jóvenes. A ver, este es el deber ser, lo que Así debería es, ser. lo que debería ser. Pero en la práctica, Manuel, ¿qué pasa, por ejemplo, con la corrupción en las policías? Bueno, Carlos, ese es un tema muy controversial. Ahora sí, como dicen, no todos los policías son malos o no todos los policías son buenos. Creo que también tendría que generarse una política a fin de poder limpiar las dependencias. Esto pues generando ahora sí que mejores controles de confianza y donde quien no lo pasa pues tenga que irse de la institución. Inés, ¿tú confiarías en la policía? ¿Tú confías en la policía? ¿Tú eres un policía y dices, confío en él? Personalmente no. O sea, como dice él, no todo el mundo es bueno, no todos son malos, pero creo que basado en experiencias de gente cercana y hasta mismas, o sea, el simple hecho de que la mordida si te pasas un alto o cosas así, creo que no te hace sentir seguro como ciudadano, no te hace creer que son pues gente en la que podrías confiar. ¿Y tú qué aportarías o qué propones para ese tipo de cosas? Pues creo que lo que dice él es muy interesante, el hecho de que tengan de cerca, o sea, a todos, por ejemplo, sus elementos que tienen en diferentes puntos de la ciudad. Creo que haya una revisión de vez en cuando, si están cumpliendo con su deber, si están en los puntos en los que deberían de estar. Creo que también podría ser medirlo mediante, no sé, igual y qué tantos delitos hay en cierta zona, o sea, qué está pasando con las unidades que deberían estar ahí, ¿no? Claro, hacer un diagnóstico y estar constantemente supervisándolo. Claro. Claro, y hacer, como decía él, una limpia, ¿no? También de los malos elementos. Sí, sí, sí. En este orden, por ejemplo,
Ya ves que ahora tenemos varios cuerpos de seguridad. ¿Tú confías más en el ejército que en la policía o es igual para ti? Pues creo que es igual, o sea, podría decir que años atrás veíamos al ejército y podías decir como, igual y ellos se ocupan de cosas más graves, de delitos más graves. Pero creo que ya en los últimos años... La imagen se fue bajando. Sí. Aunque recientemente acudí a una charla en la cual fue un cuerpo policial en el que estaba formado por puras mujeres y de hecho yo personalmente no lo había visto, pero decían que pues ellas circulan por diferentes puntos de la ciudad en patrullas moradas y ellas se encargan sobre los delitos específicamente como hacia las mujeres, ya que pues como mujer igual y te puedes sentir un poco más segura viendo a otra mujer en la calle y en estos... Entonces, por ejemplo, una buena idea sería incrementar ese tipo de escuadrones, por ejemplo, morados. Personalmente yo diría que sí, me sentiría un poco más segura. De acuerdo, muy bien. Emilio, pues a ver, ya pusimos morado. ¿Cuál dirías tú? ¿Un escuadrón naranja para los hombres o cómo sería el asunto? Creo que sin duda, como dijeron mis compañeros, es mejor calidad que cantidad, ¿no? Recientemente la solución del gobierno de Guadalajara, por ejemplo, fue contratar muchísimos policías, presumir nuevas patrullas y todo eso, y están muy padres, no lo niego, pero estaría más padre que el servicio fuera el mismo. Creo que al final de cuentas el servicio público es así, no se trata de qué tanto confío en él, sino en qué tanto le puedo exigir a él. ¿Tú crees que la solución sea ponerle colores a los policías? ¿Escuadrones morados? No. Esto y lo otro. No, siento que dividir la violencia por segmentos es ponerle color, nada más. Sigue siendo violencia a final de cuentas. Claro, sin duda hay también un sinfín de violencias que se pueden arreglar por diferentes vías. Está la violencia cibernética, la violencia intrafamiliar, la violencia de cualquier tipo. Pero si bien existen diferentes formas de hacerlo, no creo que dividir la solución sea parte de ello. ¿Y cuál sería una propuesta tuya, por ejemplo? Ahora que andan proponiendo que el ejército sea dirigido... Más bien que la Guardia Nacional la dirige el ejército completamente. No, o sea, como dije, exigir, ver qué tanto podemos exigir, porque creo que resignarnos a ver qué tanto podemos confiar en un servidor público a nivel seguridad es preocupante, es alarmante. Preguntarnos qué tanto confío en este policía del 1 al 10 es bastante preocupante. Debemos preguntarnos cómo podemos exigirle a este policía que nos proteja del 1 al 10. O sea, que sea de 10 el policía. Que sea de 10, claro. Digo, a final de cuentas, creo que el servicio público es eso, ¿no? Y se está solventando bajo las finanzas del público, de los ciudadanos. Claro. Nunca como ahora se ha destinado tanto dinero a la seguridad pública, me refiero no en dinero, en recursos, en presupuesto, y sin embargo los resultados siguen siendo lamentables, ¿no? Como dijiste, en presupuesto, pero no en atención. ¿Tú consideras que debe haber una atención más personal? Atención y exigencia por parte de todos. Muy bien, Fátima, esto me lleva a una pregunta. ¿Es necesario contar con elementos? Yo supongo que sí, más profesionales. El tema es quién capacita a esos policías y cómo se supervisa que efectivamente sean así, profesionales en su trabajo. Por ejemplo, regresándonos un poquito a la pregunta, ¿no? De confiar o no en la policía y en quién confío más, ¿no? De si el ejército o la policía, para encaminarnos a ese punto. El tema, también me voy por esta perspectiva más institucionalizada de no tenemos que trabajar bajo criterios tan subjetivos. En el sentido del diagnóstico igual y sí nos da un poquito de norte, pero al final del día los criterios nos tienen que ir con tenemos que tener una intención más clara en ese sentido y, por ejemplo, la estrategia actual de... contrastar violencia con represión, que es otro tipo de violencia, por ejemplo, igual y no es el camino adecuado en el sentido de que tenemos que desglosar problemas y descomponerlos en partes para que sea más sencillo afrontarlos, ¿no? Entonces, me quedo con esta última parte de atenderlos a lo mejor más personalizada. Igual y yo no utilizo tanto esa palabra, sino sería más en proxemia o comunidades. Entonces, en este sentido, a lo mejor un cuerpo de policía civil que esté más capacitado para tratar con problemas, para establecer más relación con la sociedad civil a priori, nos va a ayudar a entender, por ejemplo, un diagnóstico más crítico que no sea tan presto a confiar o no confiar, porque ese criterio a dónde nos está conduciendo, ¿no? Claro, a veces se hablaba de la policía de barrio.
que estuviera cercano. Que, por ejemplo, ese tipo de situaciones tienen una razón detrás, ¿no? Por ejemplo, el tema de las autodefensas, el tema de la policía de barrio, o de entre la comunidad nos cuidamos y de vecinos atentos, Claro. nos hablan de que hay esfuerzos coordinados en diferentes niveles, entonces vuelvo a lo mismo, hay que establecer más coordinación entre los diferentes niveles, que al final del día pues estamos en un solo objetivo. A ver, antes de ir a la última pausa, les dejo aquí un trompo girando. Abrazos y no balazos, dice el gobierno. A ver, contigo, Manuel. Abrazos y no La balazos. más difícil, ¿verdad? Bueno, creo que, como te comentaba, Carlos, bueno, y regresando al tema del ejército, ahora que se quiere pues sacar al ejército a las calles a que vigilen, creo que pues no estamos en guerra en el Medio Oriente para que esto suceda. Por ejemplo, yo no me imagino cuando le toque a una patrulla del ejército hacer una revisión de rutina, como les llaman, que son ilegales. Si de por sí ya los policías violan muchos derechos humanos al hacerlas, ahora imagínate unos militares que no están Claro. tan capacitados. Que tienen una formación diferente. Exacto, formación pues de guerra. En Claro. este caso, yo creo que el tema de abrazos y no balazos, pues es un tema que no va, o sea, porque sí se tiene que combatir a la delincuencia, al crimen organizado. En este caso, yo al ejército no le hago el feo, pero sí creo que tanto el ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República tienen que ser instituciones para el combate al crimen Claro. organizado solamente. Muy bien, a ver, Inés, abrazos y no balazos. Pues creo que la problemática de la inseguridad es algo demasiado grande, demasiado real como para dar una respuesta así, y entiendo que la violencia no se combate con más violencia, pero creo que en el sentido del crimen organizado es algo que ya se le fue de las manos a todo mundo, entonces creo que sí debería de tomarse cartas sobre ese asunto. De acuerdo, muy bien. Emilio. Pues esta política que implementó el nuevo gobierno federal, al parecer, pues decidió dar abrazos y lo balacearon al presidente. Entonces, siento que en vez de abrazos y más balazos sería estrategia De y acuerdo. para menos balazos, ¿no? Creo que esa es la finalidad del gobierno. No ni irse de un extremo, como la militarización de un país, ni irse al otro lado del extremo de andar repartiendo abrazos. Es más inteligente, más estratégico. Muy bien, Fátima. Para ir a la pausa nada más, abrazos y no balazos. Rápidamente, si bien justo lo que decíamos lo que decía hace poquito, ¿no? De igual y la violencia no se apaga con más violencia, el fuego con más fuego se hace más grande. La lógica de abrazos y no balazos, creo que el tema es la implementación, ¿no? El diagnóstico y la implementación en el sentido de que va acompañada con más una lógica de impunidad y de amnistía que con la de integración social, por ejemplo. Claro. Entonces no estamos entendiendo bien las dimensiones en las que tenemos que focalizarnos, ¿no? No estamos entendiendo bien cómo se están relacionando o en qué manera está sucediendo este fenómeno. Entonces nuestro diagnóstico no es certero, ¿no? Y seguimos por otra línea que no. Bueno, muy bien. Tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. De acuerdo con la encuesta de Jalisco Cómo Vamos, la mayor parte de los jóvenes se sienten inseguros en la zona metropolitana de Guadalajara. Según este ejercicio, los jóvenes ubican también la falta de recursos como un factor determinante, ya que personas que tienen más dinero pueden colocar cercas eléctricas o pagar seguridad privada, y las clases populares son más vulnerables a la delincuencia. Una mirada de los jóvenes a la inseguridad, ese ejercicio que quisimos hacer aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Fátima. Bueno, finalmente creo que la intención de hacer este tipo de espacios y de abrirlos a los jóvenes es en principio una idea maravillosa, ¿no? Muchas veces nosotros como jóvenes de repente nos sentimos en una esfera aislada, más proteccionista o
patriarcal en el sentido de que pues, alguien más está arriba de nosotros y nos está guiando, ¿no? Entonces uno se siente menos como con criterio, menos valorado. Entonces, claro, en ese sentido, este tipo de espacios son muy importantes. Tocar temas de agenda es también importante que se socialice en diferentes escalas de la sociedad civil. Jóvenes, adultos, personas dentro de la función pública, personas dentro del cuerpo civil, estudiantes, el aporte de la academia. O sea, integrar diferentes perspectivas, al final, lo que nos va a conducir es a lo mejor ir destacando cositas que dentro de un determinado espacio no se me habían ocurrido, y es ir enriqueciendo esta dimensión de problematización para que una vez definidos, que es uno de las grandes cuestiones en ciencias sociales, ¿no? Cómo definimos un problema, los alcances, en dónde nos situamos. Una vez que tenemos claro, a partir de este tipo de ejercicios de diálogo, de debate, a lo mejor de dejarlo ahí al foco de la opinión pública, pues nos ayuda al final del día a realizar un diagnóstico más certero y pues a lo mejor encaminar esfuerzos en puntos que van a tener resultados más amplios, más efectivos y de mayor alcance. ¿Y qué concluyes con el tema de la inseguridad? De nuevo, es una perspectiva muy amplia. El tema de hablar de inseguridad es hablar de muchas dimensiones, los conceptos se trastocan y las perspectivas personales también influyen mucho en eso. Concluyo que esta parte que decía un poquito más al principio, no necesito tener una pistola aquí, no necesito una expresión visceral de la violencia para sentirme vulnerada. No necesito a lo mejor estar en una situación de riesgo para sentir que no me siento segura. Si yo voy en la calle, ¿por qué no me estoy sintiendo segura? ¿En dónde está la deficiencia en las redes de seguridad, ¿no? Y me quedo con la tarea de pensar en esfuerzos de coordinación, ¿no? Creo que este tipo de encuentros son importantes, por ejemplo, en ese sentido, pero ver en dónde más podemos incidir, ¿no? Claro, muy bien. Manuel, tus conclusiones. Sí, gracias, Carlos. Bueno, creo que el tema es un poco complicado porque al final de cuentas no corresponde tanto al gobierno, sino la educación que recibió la persona que comete un delito, pues desde casa, ¿no? Entonces es un tema o una tarea que tiene que trabajarse desde casa para, por medio de la educación, ir eliminando este tipo de problemas que hacen que una persona termine siendo delincuente o cometer ciertas conductas que perjudican a la sociedad. Creo, por conclusión, que cada estado tiene que mejorar ahora sí que sus fiscalías para que las víctimas puedan recibir una mejor atención, que no sean revictimizadas, que se genere una cultura de la denuncia y que a final de cuentas se les dé un mejor acceso a la justicia para que se logre creer en las instituciones de México. Por el tema más grave que es la delincuencia organizada, sí creo que tienen que generarse políticas estratégicas donde el ejército y la Marina y la Fiscalía General de la República den golpes contundentes, porque yo no comparto la idea de no abrazos y no balazos. Muy bien, y ahora que tú mencionas el tema de la génesis del delincuente, también se habla de otros factores, ¿no? La pobreza, sí, la marginación, que terminan siendo, que es un punto que poco tocamos, pero por ejemplo hemos sabido, nos informamos de jóvenes que son reclutados a fuerza por el crimen organizado para volverlos sicarios, ¿no? Exacto. Y ahí no tiene nada que ver la educación, simplemente son secuestrados para eso. Exacto, y la falta de oportunidades, ¿no?, que hay en el país, que son ya factores económicos, laborales, que a veces orillan a los jóvenes a pertenecer a estos grupos delincuenciales, y creo que es una serie de trabajo que tiene que realizarse pues desde abajo. Ahora, Manuel, tú estás estudiando Derecho, se dice que en México nuestras leyes son una chulada. Así es. Pero a la hora de ponerlas en práctica, esto no ocurre. Sí, de hecho nuestro derecho, nuestras leyes son consideradas como unas de las mejores del mundo, pero aquí el problema pues es lo escrito con la práctica, ¿no? Entonces pues tiene que reformarse todo el sistema, como te mencionaba, para que la sociedad tenga una mayor confianza en las instituciones y a final de cuentas esto pueda funcionar. Claro, y poco hablamos en esta mesa, es un tema muy amplio, como decía también Fátima, el tema de la impunidad. Solamente como 2 o 3 de los delitos en México se castigan y 97 no. La impunidad en México también nos lleva a este clima de inseguridad, ¿no? Así es. Muy bien. Inés, tus conclusiones. Sí, pues como ya mencionó anteriormente, creo que estos espacios son muy importantes porque pues aunque todos, por ejemplo, aquí somos estudiantes, creo que cada quien tiene una perspectiva diferente sobre la inseguridad que se vive, pero pues a fin de cuentas es inseguridad, es deficiencia en el sistema, tanto privado como de gobierno, y creo que es muy importante darle
este foco de atención a la inseguridad, porque es obvio que es un problema, es una problemática que sí se habla acerca de, pero por ejemplo, esto que mencionamos sobre la falta de coordinación, sobre que las leyes no se llevan a cabo de la manera adecuada, o sea, por ejemplo, yo que no estoy tan cerca de esos temas, podría pensar que igual y en México no existen ese tipo de leyes o que realmente no se da un seguimiento hacia los temas que hay de inseguridad, pero pues creo que es tanto formar la cultura en pues los grupos policiales, que se cumpla bien el trabajo, que se lleve bien a cabo las tareas que les son asignadas, tanto pues como los ciudadanos, que sería como pues también confiar o recibir respuesta por parte de estos grupos para pues poder sentirte seguro en los ámbitos en los que te mueves. Y también por otro lado, pues creo que la coordinación de estos grupos, la comunicación, creo que también pues tener esa pues como esa delicadeza al elegir a las personas que van a estar al mando de todos estos grupos, creo que son cosas en las cuales se tiene que trabajar, tanto como ciudadanos, tanto como gobierno, pero pues creo que a fin de cuentas vamos de la mano porque todos somos una sociedad y para poder vivir en paz o pues vivir tranquilos, creo que cada quien tiene que cumplir su función. Me quedo con una reflexión que hiciste que me parece muy interesante. Tú como joven ves que se están cometiendo X número de delitos y pareciera que no existe una ley que castigue esa acción, ¿verdad? Sí, claro. A la luz de que se cometen y se siguen cometiendo, ¿no? Sí, claro, en todos los sentidos, hasta robo a mano armada, hasta un acoso en la calle. Podríamos pensar que igual y todo este tipo de leyes no existen. Y sin embargo existen. Claro. Nada más que no se aplican. Sí. Muy bien. Emilio, tus conclusiones. Sí, la violencia es un tema bastante amplio, nos quedamos cortos en diferentes temas, pero de manera de conclusión quisiera primero hacer énfasis en que es necesario hacer este tipo de diálogos a nivel personal, también cuestionarnos a nosotros, porque una de las vías que hemos tomado los mexicanos y los tapatíos es crear como esta estigmatización de la violencia, ¿no? Decir si a él lo mataron es porque andaba en malos pasos o X, Y motivo, ¿no? Siempre he escuchado esta típica frase de tan revictimizar trivial, a alguien, ¿no? Ajá, o esta terrible frase de por algo lo mataron, ¿no? En el caso de las mujeres, si desapareció, seguro anda con el novio, Claro. etcétera, ¿no? Es decir, creamos una barrera de falso indulto, de que no me va a pasar y si me pasa se va a solucionar. Probablemente sí, esperemos que así sea, a final de cuentas eso sería un estado funcional. Sin embargo, creo que también es muy importante cuestionarnos la violencia, cómo afecta, cómo puedo solucionarla y cómo puedo interpretarla. Porque si no la entiendo, tampoco puedo llegar a entender cómo exigirla, ¿sabes? Entonces, es algo muy importante tener que cuestionarnos la violencia, tener que quitarnos esta estigmatización de la misma, para así poder exigir nuestros derechos, ver cómo tomar las vías necesarias para poder llegar a una solución en conjunto, porque al final de cuentas es un problema que nos afecta a todos. En especial a los jóvenes tenemos muchísimas herramientas para poder hacerlo y podemos hacerlo, ¿no? Claro. Ahora, respecto a lo que han estado comentando aquí en esta conclusión, creo que nos faltaron muchos temas, pues, pero claro. ¿Tú considerarías para cerrar que en este tema de la inseguridad en el país la autoridad tiene que reconocer que está rebasada? Sí. Sí, creo que el primer paso para solucionarlo es reconocer que se rebasó, que si bien necesita de ayuda extra, inteligencia, el primer paso para hacerlo es reconocer que ha fallado, ¿no? Y eso es un problema muy grave a nivel federal, porque hemos visto en determinadas ocasiones que no se reconoce el fallo ante este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que es muy grave que no se reconozca que está fallando ante la seguridad, porque es muy difícil esconderlo. Claro. Y más a los jóvenes que lo vivimos de diferentes formas, ¿no? No va a sufrir la violencia de la misma manera una mujer estudiante que viene de zonas rurales a estudiar aquí a la Universidad de Guadalajara, que una persona, un hombre blanco que está viviendo en Zapopan, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de vivir la violencia y tratar de ocultarlo diciendo que todo está bien cuando no es así es una situación bastante grave. Además, como tú también dijiste hace un momento, el tema no es abrazos, balazos, sino estrategia. Estrategia, claro. Estrategia y que funcione además, ¿no?
Así es. Muy bien. Emilio, muchas gracias. A usted, Carlos. Inés, muchas gracias. Gracias a ti. Manuel, muchas gracias. A ti, Carlos, gracias. Y Fátima, muchas gracias. A ustedes. Me quedo como siempre con una reflexión, un segundo nada más para concluir el tema. Miren, lo que aquí se ha dicho en esta mesa de trabajo, una visión de los jóvenes, es que efectivamente falta más coordinación, falta estrategia, pero sobre todo falta que funcionen las instituciones creadas por este país. Aquí en Ruta 44 le hemos abierto la voz a los jóvenes, este espacio, lo seguiremos haciendo porque, como dice Fátima, tienen mucho que decir y no son, como dice ella, sujetas a un proteccionismo que no es correcto porque los lleva y los estigmatiza como si fueran adultos chiquitos. Y no es así. Hasta la próxima.